Estás en sintonía de Luxor TV. Hoy hablaremos sobre estas nuevas aplicaciones que estarán saliendo muy pronto y que van a cambiar, créanme, absolutamente todo lo que conocemos en el universo de el mundo del dinero fiat y la conexión con el universo de la tecnología blockchain. Comparte este video con todos tus amigos porque en breves segundos iniciamos. Espero todos se encuentren sumamente bien allí donde están. Quiero informarles que Panamá y Colombia están desarrollando aplicativos importantes donde el universo del mundo fiat que todos conocemos y que utilizamos a diario para comprar productos y servicios y que desde muy pequeños hemos conocido como dinero papel, ahora está en una etapa de dinero digital porque ya está incrustado dentro de los móviles y eventualmente esta tecnología ahora se va a conectar con blockchain. Y tú que estás viendo este video te preguntarás qué es blockchain. Bueno, eso lo vamos a saber a continuación. Por eso te voy a agradecer mucho que pues compartas este video y podamos entender qué es lo que está haciendo Panamá y Colombia, pues que va a cambiar todo radicalmente, quiero decirles. Y si tú tienes algún token RC20, ya sea WAN, sea USDT, sea Ethereum o cualquier proyecto desarrollado sobre Ethereum, pues quiero decirte que te tengo buenas noticias sobre lo que va a pasar. Así que vamos a iniciar. Como todos ustedes saben, este canal persigue dar información a la comunidad de One Ecosystem, pero también a otras comunidades que utilizan tecnología blockchain. Nuestro proyecto One es un token ERC20 que actualmente está en la blockchain pública de Polygon, conectada con muchos proyectos similares. Pero lo que está sucediendo y me tiene la mente ocupada es lo que está haciendo Panamá y Colombia. Hace pocos días Colombia anuncia un dato importante y es esta noticia que ven ustedes a continuación. Y dice así: Bancolombia se sumerge en los criptoactivos y crea nueva compañía. ¿Ok? Un banco en Colombia crea una criptomoneda que va a la par del peso colombiano, diríamos un stablecoin, se llama COP-W, y también crea una nueva compañía donde utiliza un aplicativo que se llama Wemia. ¿Ok? Eso es por el lado de Colombia. Ahora vamos por el lado de Panamá. Quiero informarte que este banco que se llama Tower Bank ha creado una wallet que muy pronto se va a lanzar. Y esta wallet se llama Ikigi. Y vamos a ver un poquitito de qué se trata esta nueva wallet. Y la información nos dice lo siguiente. Dice que permitirá convertir tus USDT, ya veremos de qué blockchain será, y los USDC, BTC que es Bitcoin y Ether que es Ethereum, a dólares y viceversa de manera inmediata. Quiere decir que Panamá va a crear una wallet que va a estar en un móvil a través de una cuenta bancaria en Tower Bank, y esta wallet va a permitir depositar, como dicen, USDT. No sabemos todavía qué blockchain de USDT, porque recuerden que Tether tiene varias blockchain. Una de ellas es básicamente
Ethereum, red de Tron, la red de Polygon y otras redes que permiten que este USDT pueda ser utilizado como un stablecoin al valor de $1. Ok, existe otra stablecoin que se llama USDC. Ok, quiero que vean la información. Porque la USDC o USD Coin, ok, es un proyecto también que está aprobado y la compañía Circle es la que pues tiene esta tecnología y miren la cantidad de monedas circulantes que hay con USDC. Quiero decirte que esta criptomoneda que tiene el valor de $1 en una paridad de 1 a 1 va a estar pues en esta wallet de Panamá y vamos a ver qué sucede con la wallet que está por desarrollar Colombia también. Observen. Voy por acá. Por acá están enviando muchos saludos para todos. Me comentan allí en la casilla si el audio está en orden según mi sistema. Está fluido y no hay ningún tipo de problema. De todas formas estamos grabando este contenido porque si pasara algo en el camino pues lo subo desde el sistema de grabación interno del aplicativo que estoy utilizando. Pero observen esto acá. Miren, este es el aplicativo que se llama Wemia, que eventualmente pronto va a estar disponible en Colombia. Dice, la entidad explica que las personas podrán comprar, convertir, recibir, enviar y vender activos digitales. Están utilizando la palabra convertir porque esta aplicación no es un exchange. Los exchange van en otra línea. Los exchange ya estamos hablando de otras cosas. Pero este banco va a tener la opción del swap, que es lo que viene siendo la palabra en términos de convertir. ¿Ok? Vamos más con más datos aquí para entender qué es lo que dice Pablo Arboleda, que es el CEO de Wemia, que es la aplicación que ha creado este banco para conectar el universo fiat con el universo blockchain, que esto es lo interesante, ¿no? Igual pasa en Panamá con Towerbank, que ha creado su propia aplicación que se llama Ikigi. Entonces, muy fácilmente, estas dos aplicaciones, Wemia y Ikigi, por parte de Panamá, se pueden conectar a través de la blockchain. ¿Ok? Vamos con más datos acá de lo que está sucediendo con Wemia. Dice Wemia acá, su CEO dice, sumamos nuestras investigaciones y el entendimiento en la tecnología de los activos digitales más el interés de nuestros clientes en las inversiones digitales y el resultado es Wemia, ¿ok? Interesante, ¿no? Voy a entrar básicamente ahora al Twitter en pocos segundos para comprender de qué se trata todo esto. Y en Twitter notamos aquí que ya ustedes pueden seguir este aplicativo y tenemos al CEO de Wemia diciendo unas cosas interesantes. Vamos un poco más arriba. Aquí están tomando foto con este nuevo aplicativo que va a salir pronto. Dice, hoy presentamos Wemia apalancada en la tecnología blockchain. Quiere decir que esta aplicación es nativa en blockchain, ¿ok? Es un potente, diríamos, puente entre la plata de hoy, o sea, el dinero fiat y los activos digitales del mañana. Wemia es una forma de llegar al mundo cripto de forma confiable, ¿ok? Y esto es interesante porque los bancos están observando que blockchain va a continuar y no va a parar y ellos ya están empezando a utilizar estas
herramientas para conectarse a la cadena de bloques. Ok, y aquí dice el CEO de Wemia. En Wemia tenemos un criptoactivo y se llama COPW. Puedes convertir COPW en criptoactivos que tenemos disponibles en nuestra app. Igualmente recibirlos. Lo interesante es que puedes comprar criptoactivos desde $5,000. ¿Vamos bien? Ok. Continúa el CEO hablando muchas cosas sobre este tema y todo está en Twitter. Yo les digo algo. Esta herramienta que están por salir muy pronto va a cambiar la mente de muchos que no creen en blockchain. Este sistema Wemia va a tener una parte educativa donde le va a enseñar a los usuarios qué es blockchain. Como ustedes saben, la compañía One Ecosystem tiene una universidad online que se llama One Academy y ha lanzado varios módulos de educación para aprender todo lo que es blockchain. Y aquellos que tienen One OS pueden comprar el 25% con One y la otra parte en fiat, en euros, estos módulos de educación que a nivel de información y enterarse de qué es esta tecnología es fabulosa. Quizá muchas personas que están viendo este video ya tengan algún módulo de educación y es perfecto. Y aprovecharon lo que la compañía llama el regalo de las fichas para poder construir y crear un token RC20 llamado One. Lo interesante es que ahora que los bancos están entrando, en este caso Banco de Colombia, que quiero decirte algo, porque aunque ustedes no lo crean, el Banco de Colombia también está en Panamá. Y fácilmente ese aplicativo va a estar disponible también para los panameños. ¿Ya entienden? Porque Panamá es un centro financiero, bancario, y aquí hay cientos de bancos. Cientos de bancos. Tira una cifra y yo te digo, no tengo el dato exacto, pero son un montón de bancos. Casi todos los países tienen banco aquí en Panamá, por decirte algo. No todo el mundo, pero la mayoría de los países tienen en Panamá una cuenta bancaria. Ok, Bancolombia, Panamá, eventualmente hablaremos con ellos para ver si cuando lancen Wemia, eventualmente el segundo país donde lo podrían utilizar, porque me imagino que esto es un ensayo, primero lanzarán en Colombia y una vez que lancen en Colombia, ellos van a capturar una audiencia, igual como va a pasar en Panamá con Tower Bank, que por cierto, si quieres abrir una cuenta en Panamá, también lo podrías hacer, ¿por qué no? Y de esta forma, conectarte pues a esta lista de espera, observen, lista de espera de Ikigi, que es el aplicativo panameño, le das un clic y automáticamente llenas tus datos, tu nombre, tu apellido, pones tu teléfono, voy a ver si esto cambia aquí. Miren ustedes, madre mía, esta gente está pensando en grande, miren todos los países que uno se puede conectar con este aplicativo. Madre mía, busca Colombia pues. Colombia. Miren, ahí está, ¿ves? O sea que fácilmente yo puedo abrir una cuenta de Ikigi en Colombia, pongo mis teléfonos, mis datos y espero que el banco se contacte conmigo. Y esto, déjeme decirle, yo lo estoy viendo ahora con ustedes, pensé que nada más era Panamá, pero están casi todos los países. Observen. O sea que cualquier persona del mundo que está viendo este video puede abrir una cuenta de Tower Bank utilizando el aplicativo Ikigi y entrar en la lista de espera para que cuando este aplicativo salga, pues se puedan conectar. Yo no sé ustedes, pero espero que cuando Colombia lance su aplicativo, también tenga esta opción. Me imagino que al principio será todo con el país solamente para probar. Eventualmente ellos abrirán. En cambio, Panamá
como es una banca internacional, cualquiera va a poder activar una cuenta y transferir las criptomonedas, que en este caso son 4, las que está utilizando Panamá. Vamos a ver cuáles son las que utiliza Colombia. Dice, será una plataforma donde las personas podrán comprar, convertir, recibir, enviar y vender activos digitales. Además, la nueva compañía trae consigo la creación del primer criptoactivo del grupo llamado el COP-W. Este es un criptoactivo establecido pues que va a tener una referencia estable de 1 a 1 con el peso colombiano. Sería la primera vez, déjenme decirle, yo voy a hacer un alto aquí. Sería la primera vez, y yo creo que Colombia sería el primer país, sin contar Estados Unidos, que lanzaría un stablecoin basada en el valor del peso colombiano. ¿Ok? Ni Panamá todavía ha lanzado su stablecoin, porque ellos están, por decirlo así, apoyando de USDC, o sea, de la criptomoneda basada en el valor de $1 y en USDT, sabiendo que USDC está regulada por Circles en Estados Unidos. Esa moneda está aprobada y la SEC Terminator, pues con ese activo dice no hay problema, ustedes están bien, ustedes pueden circular aquí y pueden circular en todas partes del mundo. Quiere decir que hay un respaldo 1 a 1 real de este criptoactivo. En cambio, con USDT, que es Tether, todavía no tienen esa aprobación. Por ahí dicen pues que no es 1 a 1 al 100%, pero bueno, está funcionando, ¿ok? Quiere decir entonces que Wemia eventualmente se va a estar conectando con las siguientes criptomonedas. Voy a ver si está la información por aquí. Aquí la tengo. Según la noticia, dice que los activos digitales con los que inicia Wemia son, además del COP, que es el 1 a 1, el stablecoin de Colombia, el COP-W, va a tener Bitcoin, Ether, que es la criptomoneda de Ethereum, USDC, igual que Panamá, y le anexan algo muy importante que es Matic, que es la criptomoneda que utiliza nuestra blockchain llamada Polygon. Y digo nuestra porque la mayoría de los que ven estos videos están conectados con One Ecosystem. Quiere decir entonces que se están abriendo las puertas poco a poco, donde el universo bancario está poniendo su atención en blockchain. Y ya tenemos una noticia buena, y es que Bancolombia se va a conectar con Matic, con la blockchain de Polygon. Puede ser que todo el desarrollo lo estén montando sobre Polygon, no sabemos. Esa es otra investigación que habría que hacer y preguntarle al CEO de Wemia sobre qué blockchain están montando toda la plataforma. No te sorprenda que sea Polygon, ¿ok? Ethereum en el fondo, pero Polygon como desarrollo. Pudiera ser. Y cuidado que el stablecoin, el COP-W, está montado sobre Polygon. Es por la velocidad, ¿ok? No me extraña que Matic esté conectada allí, porque el COP-W va sobre la blockchain de Polygon. Como es una blockchain que utiliza Walt Disney, BMW y muchas marcas famosas en Estados Unidos, no me extrañaría que por ahí venga el desarrollo. Eso lo veremos más adelante cuando salga la información y que el CEO de Wemia, que está conectado con Bancolombia, nos dé el dato. Ahora bien, vamos un poquito acá y a entender qué es lo que está pasando. Porque diríamos, los bancos, ¿por qué están haciendo esto? ¿Qué saben ellos? ¿Será que alguien les ha soplado que vienen las CBDC? Y antes de que esto se dé, porque ese es el control absoluto de todo, están tratando de conectarse con blockchain para poder seguir con sus negocios de finanzas. Una vez que entre el universo de la CBDC, nadie se va a poder escapar de eso. Eventualmente, por ley, los bancos van a tener que pegarse a esa tecnología
Y bueno, cuando le digan a un banco, vas para blockchain, quizá el banco diga, no, me pego a CBDC, no hay problema. Pero otros bancos más intuitivos dirán, espérate, vamos a blockchain porque ahí hay un universo en crecimiento y es una tecnología que no solo utiliza criptomonedas, sino que también la utilizan para desarrollar todo tipo de aplicativos Web3. Entonces, ¿por qué no conectarnos con blockchain? ¿Por qué no hacer eso antes de que venga el gran cambio? Y muchos bancos ya comenzaron a hacerlo. ¿Qué beneficio tiene todo esto con One Ecosystem? Pues muy simple, las puertas se están abriendo. Y como han dicho los dueños de OS, estamos esperando que las regulaciones entren y nosotros ya estamos listos. Nosotros tenemos todo listo. Una vez que las regulaciones se den y los sistemas comiencen a trabajar, tocamos puerta y hablamos con quien tengamos que hablar para que las cosas se den. Miren lo que ha sucedido con los comerciantes en esta región de América, en Colombia. Se han registrado estas enormes empresas que son pues del consumo masivo y ya están aceptando a One como si fuera dinero, ¿ok? No como si fuera una criptomoneda, sino utilizando la tecnología blockchain, nos aceptan el valor de One como si fuera dinero real en ese país. En este caso, al valor del peso colombiano. Quiere decir que eventualmente lograr esto de que One sea aceptado como dinero real es una etapa. Y es muy osado porque sería la primera criptomoneda en el planeta que los comerciantes aceptarían como dinero real sin tener que entrar en un swap o intercambio. Eventualmente todo se tiene que conectar porque nosotros estamos en la blockchain de Polygon y al estar en la blockchain de Polygon tenemos acceso a todos los proyectos conectados en Polygon y en Ethereum. Y por ende, hacer un swap o una conexión con todos esos criptoactivos va a ser muy fácil, muy simple. En otros videos le hablaré de lo que viene en DealShaker porque, como ustedes saben, hay un animal de la fauna que está visitándonos, de la fauna blockchain. Ya tenemos el unicornio dentro del castillo de One Ecosystem, pero hay un animalito hermoso, astuto, de color naranja, que está rondeando y cuyo nombre es Metamax. Y él pronto pues va a hacer sus incursiones dentro del castillo de One Ecosystem. Para eso pues les lanzaré un video explicando ese tema. Pero lo importante era que nos enfocáramos en lo que está pasando con estas wallets. Miren esto. Vamos a lo de blockchain para poder entender qué es lo que está pasando y entender lo que es el sistema SWIFT. Vamos a Google, que Google en eso no falla. Dice, ¿qué es un SWIFT? Dice, se trata de una red de comunicación global que es utilizada por instituciones financieras y actúa enviando y recibiendo mensajes financieros de manera segura y estandarizada. Eso es SWIFT. ¿Ok? Envía y recibe mensajes. Eso es todo. Mensajes que financieros. Por allí no va nada de dinero fiat. Solo un mensaje que dice el banco tal tiene que depositarle a fulanito de tal X cantidad de dinero. Y el banco obedece. ¿Ok? Así de simple. Pero fue a través de un mensaje, como si fuera un sistema de correos. Así es como funciona el sistema SWIFT. No tiene que ver nada con blockchain, porque blockchain es totalmente diferente. Dice, ¿qué es blockchain? Pues blockchain es una cadena de bloques, o como se dice en inglés, la palabrita que les acabo de mencionar, es una base de datos compartida o distribuida donde la información registrada está almacenada en bloques ligados entre sí, conectados, ¿no? Esa es la parte de la cadena, utilizando lo que se llama la criptografía y validada de una forma descentralizada a través de un protocolo común. Eso es blockchain. Más abajo dice
¿Qué es blockchain y para qué sirve? La cadena de bloques, blockchain en inglés, es una base de datos que permite almacenar información de un modo novedoso y las aplicaciones que puedan tener son muy variadas. Muchas de ellas están aún en proceso de descubrimiento y desarrollo. Quiere decir que lo que nos dice Google es que blockchain está en un proceso de desarrollo y constantemente está avanzando, está escalando. En cambio, Swift es un sistema de mensajería financiero para la intercomunicación bancaria y por ende el proceso es bastante lento. Ahora bien, los bancos que se conecten con blockchain, el dinero va a ser así, ¿eh? Tú envías un dinero de Panamá, de esta wallet que yo les digo, a la nueva wallet que va a lanzar Colombia utilizando un stablecoin como puede ser USDT o USDC en el caso de Panamá y Colombia, y el dinero llega instantáneamente. Automáticamente, una vez se da ese proceso, tú de la wallet del Banco de Colombia le envías al fiat a tu cuenta tradicional y si esa cuenta tradicional está pegada a un sistema de tarjeta de crédito, automáticamente estás en todos los comercios. Ok, esto no termina aquí, porque cualquier persona que tenga una wallet donde esté USDC, ¿ok? O Tether, o Bitcoin, o Ethereum, en cualquier parte del mundo vas a poder recibir dinero instantáneo, lo conviertes a fiat y lo pasas a tu cuenta bancaria. Igual va a suceder en Panamá. Cualquiera que tenga esta wallet, ya veo que es una wallet internacional, va a poder enviar dinero a cualquier parte del mundo. Si alguien tiene, por decirlo así, una cuenta en este banco y tiene tarjetas de crédito en este banco y tiene el aplicativo, pero estás en Argentina o estás en México, pero tú tienes tu tarjeta de crédito, automáticamente si alguien de Argentina te envía dinero digital, USDC, por X o Y servicio, tú lo recibes en esta wallet y automáticamente ya está convertida en dinero fiat. Lo pasas a tu cuenta bancaria, que sería como el centro donde todo se gestiona, y lo mandas a tu tarjeta de crédito. Y con esto tienes pues conectividad y la ventaja de todo esto es que no hay ningún país que no tenga, que no pueda tener una wallet, al menos que sean países donde prohíben las criptomonedas. Pero la mayoría de los países al día de hoy tienen acceso a tecnología blockchain. Quiere decir que cualquier persona que tenga una wallet de la compañía que sea, va a poder hacer envío de criptoactivos a estos dos aplicativos. Claro, muy fácil sería conectar a One Ecosystem a estas dos carteras. Pero para que eso suceda, todavía hay pasos por terminar dentro del ecosistema. Quiere decir que en un futuro todo se va a interconectar. Y aquel que tenga mucho poder de compra a través de blockchain va a tener su futuro asegurado. Porque en los próximos años todo va a ser blockchain y CBDC. Y Swift quedará ahí en tercera capa. Eventualmente todo va a ser esas dos tecnologías, blockchain y la CBDC, que lamentablemente no vamos a poder escapar de esa tecnología. Ok, voy con las preguntas. Desde diferentes partes se están conectando. Dice Hamilton que me envía saludos desde Bucaramanga, Colombia. Vladimir también saludos desde Colombia. Proyectos Petro Supply dice también saludos. Luis Carlos desde Venezuela, Caracas, Venezuela. Rubén, pues López conectado desde Panamá. Luis Eduardo también, hola Eric, saludos desde Medellín. Me envían también saludos desde Venezuela, Rosa. Andrea también saludos desde Antioquia. Mercedes desde Bogotá, Colombia. Freiner, saludos desde Río Negro, Antioquia.
Y pues muchos saludos. Roland nos envía también un saludo desde Colombia. No sé cómo se dice eso. Wilfredo Rojas dice saludos desde Huila, Colombia. Agustín, Huila, Colombia. Y muchas personas conectadas de diferentes partes. Alexander también desde Colombia, de Facatativá. Jimmy también conectado acá desde Montería, Córdoba, Colombia. Marvin también conectados. Y bueno, hagan sus preguntas para ver qué piensan todos ustedes de esto que está pasando. Gonzalo también conectado. Desde Huila también. Nelsie también está conectada. Muchos saludos, dice. Saludos, saludos. Muchos incrédulos dicen que no crean en blockchain y ahora qué van a hacer. Claro, eso está pasando. Tenemos por acá más información. Se movió el sistema. Dice Teodore. Hello, friend. Eric Rueda. Greetings from you, United States. Always supporting Luxor TV. Thank you, my friend. You're welcome. Dice Neckley. Nelsie dice, se escucha súper bien, Eric. Pedro también mandándonos saludos. Dice Eric, yo creo que se van a seguir sumando más bancos. Ya nos mostraron, quieren invertir en nuestros proyectos. Es muy bueno todo esto, todo lo que está pasando. Claro que sí, así mismo es Pedro. Vienen grandes cambios, grandes mejoras. Blockchain no lo detiene nadie. Seguimos avanzando y dice Jesse, dice hola Eric, buen día, saludos desde Río Negro, Antioquia, Colombia. ¿Dónde está ubicado el aeropuerto internacional José María Córdoba que sirve a Medellín? Gracias por mantenernos informados. Bueno, Google, búscalo en Google y ahí te da la información exacta, mi amigo. Elsa, buenas tardes Eric, bendiciones, bendiciones Elsa. Shikoroku NFTs, si están viendo apartamentos en Turquía 50% o es eso está sucediendo en Turquía y en diferentes partes del mundo, se está dando una usabilidad muy buena a lo que es finca raíz. Quiero informarte que todos los productos que sean de finca raíz o bienes raíces, como le llamamos acá en Panamá, tienen que estar autorizados por la compañía. El country manager no puede autorizar al 100% esa promoción. La puede ver, pero tiene que elevarla al corporativo para que ellos le den el último sello. Y todo lo que veas de bienes raíces en DealShaker, tú sabes que lleva ese sello final, que es verdadero, que está funcionando y que se acepta X cantidad en One para utilizarlo ya. No esperando un swap para monetizar y entonces darte el apartamento. No. Los proyectos que están entrando en DealShaker se te tienen que entregar instantáneamente, se hace la transacción. Y quiero decirle a ustedes, si tú eres un comerciante y vas a entrar a DealShaker pensando que vas a hacer swap de una vez, yo te digo, detente allí, no lo hagas. No lo hagas pensando con esa mentalidad. Porque ahora mismo estamos en un proceso de desarrollo y para que venga la automatización, eso lleva un proceso. Si estás pensando en vender porque quieres liquidar y entrar a la piscina, no es lo recomendable, preferible no entres con una oferta así. DealShaker es una plataforma de publicidad, es una plataforma de anuncios comerciales donde tú das a conocer tus productos y servicios a una comunidad. Y para poder vender algo a esa comunidad, tú tienes que recibir una parte en One. Lo mínimo es un 10%, puedes ir a un 50%, pero no te recomiendo al 100% si tú quieres flujo de efectivo. Si necesitas flujo de efectivo, ponlo a un 50% o lo que puedas tú aguantar como comerciante. Puede ser que tengas mercancía fría y dirás, no, yo la pongo al 100% y espero cuando algún día yo pueda cambiar esto y lo pongo al 100% sin esperar nada a cambio del swap ni nada de eso. Si es así, dale cuero, avanza. Pero si tú dices, no, yo tengo una mercancía caliente que me acaba de llegar y la voy a vender al 100% porque quiero hacer swap, aguántate ahí, no lo hagas todavía.
espera que el pool ya esté construido, que esta piscina esté hecha y que esté bien llena de liquidez. Cuando eso suceda, entonces yo te recomiendo, hazlo. Pero de momento no lo hagas porque vas a quedarte sin efectivo y lo ideal de un comerciante no es eso. Es que utilicen a Dealchaker como una plataforma de publicidad para conectarse a las redes sociales de la compañía, porque eso es lo que hace Dealchaker. Y de esta manera contactas a una nueva comunidad, muestras tu marca, te das a conocer y aquel que quiera comprar, bueno, tomará la decisión de utilizar su WAN con el porcentaje que el comerciante ha decidido colocar en Dealchaker. De momento, eso es lo que yo les digo a todos ustedes. No se aceleren porque esto lleva un proceso tecnológico que la compañía tiene que ir creando en los próximos meses. El 18 de mayo termina ya la última etapa del conchito de aquellos que no lograron hacer los trámites para ir a Polygon y hasta esa fecha es el último plazo. Una vez que eso se termine, vamos a observar qué pasa con la auditoría de nuestra cadena de bloques y saber cuál va a ser el valor de WAN ya finalizado. Este valor de WAN no se puede aprobar con un solo botón y la compañía decide que ese va a ser. No. Va a un consenso y a una votación a través de los diferentes continentes, las diferentes regiones que tienen las llaves para autorizar este cambio en el contrato inteligente. Una vez que lleguemos a esa etapa, pues le daremos más información. El corporativo ya anunció que viene esa quema en el newsletter anterior. Y bueno, esperemos que ellos nos digan cuándo va a ser y ahí podremos definir ya cuál va a ser el valor final, ¿no? Voy por acá con alguna otra pregunta. Dice Yesid, hola Eric, ¿qué sabe usted del nuevo nombre de la compañía de Dealchaker en China? No tengo todavía esa información. Créeme que cuando los conozcamos va a ser colocada dentro de la oficina donde está el botón rojo. Ahí dice newsletter. Allí vamos a poder tener ese dato. Dice Rolly, desde Ecuador, saludos, excelente noticia. Vamos por acá, dice, recién entré al webinar. Pregunta, ¿cuál banco es el que va a montar en Panamá la nueva stablecoin? No, en Panamá no se va a montar ningún stablecoin, ¿ok? No confundan los datos. Bancolombia, que tiene sucursal en Panamá, por cierto, pero la sede principal en la República de Colombia, ha creado un stablecoin que se llama COPW. COPW. Esa stablecoin va a tener una relación de 1 a 1. Quiere decir que por cada COP debe haber un peso colombiano en la cuenta bancaria. Si son 500.000, 300 COP que tú mueves, esa relación es idéntica en el banco. No pueden generar más dinero del que hay en el banco con ese criptoactivo. Tiene que ser par. Eso es lo que se llama stable coin. Una moneda estable y que la estabilidad se la da dinero en el banco de forma real. Eso es lo que va a hacer Colombia. Ese COP no se va a poder utilizar en Panamá. Panamá lo que va a lanzar es una wallet que se llama Ikigi. Y esa wallet básicamente va a estar conectada al dólar, porque en Panamá se utiliza el dólar. Y cualquier criptomoneda que tú tengas en esa wallet, automáticamente haces un swap y la conviertes a dólares reales del sistema SWIFT. Quiere decir que si tú compraste Bitcoin y lo depositaste en esta wallet cuando el Bitcoin estaba en 40.000 y la dejas allí un año y el Bitcoin se va a 300.000, por decir un ejemplo, esto ya es algo hipotético y no doy consejos de inversión a nadie. Entonces, tú conviertes ese Bitcoin a USDC que va a estar dentro de esta wallet y automáticamente ese USDC que está conectado a una compañía que se llama Circle en Estados Unidos, vas a poder convertirlo a dólares americanos en una cuenta panameña, ¿ok? Eso es lo que está diciéndonos este banco. Dice aquí,
Y una vez que está dentro de el dinero fiat, tú vas a poder hacer transacciones. También podrás hacer cualquier transacción bancaria, ACH, transferencia, gestión de préstamos y tarjetas de crédito, pago, entre otras cosas. Ya una vez que los Bitcoin o Ethereum o los USDC o los Tether se convirtieron a fiat, ya entras en el sistema bancario tradicional. ¿Ok? Así es como funciona esto. Dice acá, enviar criptos. Observen, enviar y recibir criptos. Podrás manejar fácilmente tu cuenta Crypto Friendly de Tower Bank, que incluye los servicios de una cuenta bancaria regulada en dólares en Panamá. Además, podrás enviar y recibir criptos en un ambiente seguro hacia o desde wallets externos. Quiere decir que esta conexión, que igual va a pasar con Wemia, es la conexión que hemos estado esperando por muchos años, pero no la podía hacer la compañía. En este caso, One Ecosystem no puede hacer eso, porque tendrían que ellos comprar un banco o ser un banco para poder hacerlo. Ahora es más fácil porque una compañía del mundo de las finanzas, como lo es Bancolombia y Tower Bank en Panamá, pues han tomado esa decisión de hacerlo. Y eventualmente pudiéramos conectar la Chivo Wallet de El Salvador a esta tecnología, siempre y cuando el dinero fiat que utilice la Chivo Wallet se pueda conectar a alguna tecnología blockchain. Pero a través de Bitcoin sí se puede hacer la conexión de las tres wallets. Alguien en Salvador que reciba en Chivo Wallet puede enviar, si el sistema lo permite, a cualquiera de estas dos wallets el Bitcoin y automáticamente hace transacciones entre esos tres países. O cualquier persona que tenga una wallet donde haya Bitcoin, Ethereum u otras criptos que no esté conectada a un banco puede utilizarla de puente para hacer transacciones. Esto es muy interesante. Eventualmente, cuando One se conecte a MetaMask, también entramos a esta hiperconexión. Pero para que se den esos procesos, el ecosistema tiene que desarrollar todavía un mecanismo de usabilidad tangible y real para poder entonces entrar a la etapa final, que sería ya lo que viene siendo el mismo swap en sí. Para eso vamos, o sea, eventualmente no podemos escapar de esa situación. Tarde o temprano eso va a pasar. Solo tienes que tener mucha paciencia y esperar que todo se vaya interconectando. ¿Ok? Voy con alguna otra pregunta por acá. Dice, y ya para cortar la transmisión, porque estamos ya sobre el tiempo, ¿no? Estamos sobre el tiempo y quiero ver si alcanzo a lanzarle otro video acerca de MetaMask. Dice, Eric, cuéntame algo de Chile. Bueno, Chile, estamos buscando country manager. Si alguien ve este video y forma parte de la red de Chile y está dispuesto a servir, a trabajar por su país y está conectado a One Ecosystem, pues te invitamos a que te conectes con nosotros. Me puedes contactar a mí. Yo puedo contactar a los líderes que se conectan con el corporativo y postular a aquellos que quieran ser country manager de Chile, porque se requiere una persona que pueda estar allá. Creo que ahora mismo la asistencia viene de un país vecino, creo que es Perú el que está dando la asistencia para los comercios de Chile, pero de repente puede ser un chileno que diga yo levanto la mano y voy a estar aquí dispuesto al pie del cañón para hacer lo que haya que hacer y darle usabilidad a nuestro criptoactivo One Ecosystem. Ok. Hola Eric, buenas tardes. Entonces, según tu comentario, si nos acercamos a Bancolombia, ahí nos darán información en este de esto, pues. En teoría sí. Yo te digo, cuando Panamá anunció esta wallet, fue hace varios meses atrás. Porque ya tiene el año esto, ¿no? Porque al principio anunciaron que eran cripto friendly, o sea que son amigos con la cripto. Quiere decir que tú abrías una cuenta aquí en este banco y si tú hacías una transacción en Bitcoin y manifestabas una ganancia y ibas con el dinero de esa ganancia y lo depositabas
Ellos te van a preguntar ese dinero de dónde vino. No, yo me lo gané en un trading con criptomonedas. Tú vas a cualquier banco y te dicen, te cerramos la cuenta por ahí mismo y no nos vemos más. Pero Tower Bank tomó la decisión y comenzó a llamar la atención de esta comunidad en Panamá que dijo, espérate, yo puedo abrir una cuenta aquí y las transacciones de trading que yo haga, la deposito, le envío una captura de que este dinero viene de X Wallet o de X Exchange y lo puedo depositar y no hay ningún problema legal. Entonces eso comenzó a darle confianza a la comunidad aquí en Panamá y me imagino que generó un tráfico de cuentas nuevas de usuarios que utilizan criptomoneda en Panamá. Esto motivó entonces a que el banco hiciera un aplicativo y este aplicativo al día de hoy ya te puedes ir conectando a través de su página web y llenar los requisitos. En el Banco de Colombia, en Bancolombia, no veo por ningún lado el botón que diga cómo conectarme. Si alguien lo tiene, me lo envían para después hacer un video posterior. Pero yo pienso que en cualquier momento ese botoncito lo van a activar y tú podrás llenar tus credenciales y decir, yo quiero una wallet Wemia de este banco en tu país, en este caso, ¿no? Así que tenemos que esperar porque ellos anunciaron esto y quiere decir que quizás a finales de mayo ya aparezca esa opción dentro del portal web de Bancolombia. Ok, voy por acá. Hola Eric, buenas tardes. Dice acá Rafael Ramos. Primero hay que construir la liquidez. Sin liquidez el valor no tiene cimientos. Ok. Hay un video que yo hablo de la liquidez, cómo Juan va a construir la liquidez de del pool que tenemos. Quiero decirte que esto funciona igual que cualquier proyecto físico del mundo fiat. Supongamos que tú vas a hacer un centro comercial y necesitas X cantidad de millones de dólares. Y tú como dueño de la idea, si acaso tienes 5 millones y tú dices, necesito 100 millones, ¿cómo hago? Es allí donde se hace el contacto pues, con bancos que te den el dinero. Eso es lo que va a hacer la compañía. La compañía va a contactar con proyectos blockchain que tengan mucha liquidez en criptoactivos, no en dinero fiat. Grábense eso. Para crear un pool de liquidez no tienes que tener dinero fiat, es imposible. Tienes que tener, eso sí, mucho Bitcoin, mucho USDT, mucho Ethereum almacenado que no lo hayas gastado. Hay muchas personas que tienen bancos de dinero almacenado y no tienen que soltar su capital. ¿Ok? Ellos solamente tienen que prestarlo y meter en esa piscina X cantidad de dinero cripto y ellos van a recibir un beneficio por prestar ese dinero. Pero ese dinero no se va a consumir. Ellos ponen como si fuera un plazo fijo su dinero a trabajar en esa piscina, reciben un interés semanal, diario, que se va acumulando y es un beneficio para el que puso su capital a trabajar. El tiempo que él quiera ponerlo allí. Puede ser un año, pueden ser 6 meses, el acuerdo que ellos logren en ese momento dado. Esa misma piscina le va a producir tanto flujo efectivo que para los comercios que tenemos, pues van a poder fumigar sus Juan así, sin ningún problema, todos. Y eventualmente, a medida que esta piscina siga creciendo, pues cualquiera que quiera apoyar a los comercios en primera instancia y empezar a darle uso a sus Juan y poder colocarlos en esa piscina, pues son los que van a empezar a tener flujo de efectivo de sus propios criptoactivos en estas etapas que vienen más adelante. Eventualmente, ya con el tiempo, pues cualquiera va a poder entrar a esa piscina y hacer con su criptomoneda One lo que quiera. Eventualmente eso va a pasar, eso no lo detiene nadie. Pero los tiempos yo no los manejo, los tiempos los maneja la compañía y ellos saben en qué momento todo eso va a suceder. Quiero decirte, es la última fase de la etapa eso. Las etapas que vienen es conectarse a nivel comercial con mega compañías, como está sucediendo ahora mismo, y eventualmente viene la conexión con los bancos, porque también va a haber una conexión
con bancos y gobiernos a futuro. Y después podría venir esa opción del intercambio para aquellos que quieran hacerlo. Pero si tú con tu Juan puedes comprar lo que sea en cualquier parte del mundo, no sé para qué uno lo va a cambiar a fiat, sabiendo que vas a echar para atrás y que ese fiat va a ser capturado por la CBDC. No va a tener sentido en realidad. Lo mejor va a ser quedarse con tu criptoactivo y usarlo en el mundo blockchain, donde van a estar los comercios conectados, y eso no lo va a parar nadie. Voy con más preguntas por acá. Buenas tardes, saludos desde Valencia, Venezuela. Siempre al pendiente, Eri, de las buenas noticias. Gracias, aquí a la orden. Nos dice el señor TVSci. Ok. Yesid nos dice, gracias, Eri, también por tus respuestas muy claras y concisas. Pedro dice, aquí sin interrogación, vamos a ver qué pregunta. En Colombia es el segundo banco más importante, Bancolombia, menos que debe decir, ¿no? Y ellos dieron el paso maravilloso. Te hablo desde Boyacá, Colombia. Así es. Es un banco enorme, quiero que sepan. Y está en Panamá, por eso vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque eso está interesante, está muy interesante lo que está haciendo Bancolombia. Dice Gloria Viviana dice, hola Eric, en Paraguay, ¿quién es nuestro country manager? Saludos desde Paraguay. Bueno, esa información, ahora mismo no hay country manager en Paraguay, pero sí hay un representante que está allí con Paraguay. Eventualmente, la idea de este canal es entrevistar a cada uno de los country managers y en un próximo video pues veremos ese tipo de conexión y conversar con todos los country managers de LATAM para que puedas tener la información. Dice Denilson, dice Eric, ¿se agregarán tarjetas de débito y crédito antes de que DealChecker abra al mercado abierto o podrían usar o podría suceder antes? Ok, te explico lo de las tarjetas de crédito. Porque eso ha estado sonando en los pasillos de One Ecosystem hace mucho tiempo y en estas reuniones que tuvimos en Colombia también ha estado sonando. La compañía está conectándose con las tarjetas de crédito. Lo que pasa que si nada más fuéramos LATAM, pues ya hace rato hubieran conectado el sistema. Pero estamos en Europa, estamos en Asia, en África. O sea, hay que buscar una compañía que pueda conectarnos con todos a la vez, utilizando los métodos de las tarjetas de crédito. Entonces la compañía está en eso. Antes de conectar a MetaMask, se tiene que resolver lo de las tarjetas de crédito. Ese es ese es el paso que viene. Y estamos esperando que la compañía nos dé la sorpresa. Porque DealChecker se va a abrir. Ahora mismo DealChecker está operando de forma privada con una comunidad cautiva privada que tiene OES y que tiene euros. ¿Ok? One y euros. Entonces, al integrarle las tarjetas de crédito, otras comunidades van a poder entrar a comprar con tarjetas de crédito. ¿Ok? Una vez que se abran las tarjetas de crédito y que todo eso esté funcionando bien, entonces la compañía pudiera integrar a MetaMask. Y MetaMask tiene una comunidad, no sé, como de 400 millones de usuarios. Entonces, eso es una locura lo que viene con MetaMask. O sea, ahí nos vamos a dar a conocer de una forma muy poderosa. Y eso lo vamos a ver en otros videos donde voy a explicar ese asunto, ¿no? Dice, acaban de anunciar que para la próxima semana se activará dicha aplicación de Wenia. Bueno, ahí está en el chat, obsérvenlo. Vamos a esperar pues cuando eso se active y ver qué es lo que sucede. Nos dice Anthony, ¿no? Por acá Rosa dice, Rosa María, gracias Eri, saludos desde México. Quiero un VPN. Si se puede, favor, mándame el link de la compra. Ok. Por aquí no lo puedo copiar porque automáticamente lo copio y me tumban el video. Ya me pasó una vez. Pero eso está en DealChecker. Y yo, ya que estás aquí, pues vamos
a mostrar ese software que tengo aquí del VPN. Es la compañía NordVPN, que es el que yo recomiendo. Para aquellos que quieren utilizar esta herramienta, en DealShaker tenemos este aplicativo. Quiero decirle que NordVPN no acepta criptomonedas. El que acepta la criptomoneda soy yo como compañía, y yo estoy vendiendo esta licencia casi al costo. Así que como es digital, cualquiera la puede comprar. Esto funciona completamente online. Tú la compras, recargas los euros en tu wallet, el dinero llega a la cuenta de Luxor Computer, me contacto con ustedes, se le envía por correo electrónico la licencia y la descarga con el serial para que ustedes puedan activar esa licencia en su país. Porque voy a tratar de copiar el código QR. Voy a crear un código QR aquí en tiempo real para que aquel que quiera esta herramienta pues la pueda comprar. Vamos a entrar aquí al generador de códigos QR y le voy a poner aquí en el URL la dirección, y aquí se creó. Ok, voy a pegarlo aquí, ¿ve? Ahí está, captúralo. Espérese que lo estoy tapando. Vamos por acá. Déjame cambiar de pantalla, déjame un segundito. Déjame cambiar de pantalla. Déjame cambiar de pantalla, acá está, ok. Ok, listo. Ahí está el código QR, ¿ve? Con ese código QR, tú capturas el dato y te va a llevar a este enlace que tengo acá. Puedes tomarle una captura, la imprimes y después lo agarras con el teléfono o con otro móvil, lo capturas. Ahí tú trata de ver cómo lo puedes hacer. ¿Ok? Ok, si quieren un Norton también, o algo así parecido, un antivirus. También tengo un antivirus. Aquí lo voy a publicar ya que estamos en esto, ¿eh? Porque de pronto lo pueden necesitar, ¿no? Un antivirus para proteger sus computadoras. Y este antivirus lo tengo en el 50%, ¿ok? Aquí está el antivirus. Es de McAfee y también lo puedes comprar con One. 50% One, 50% cash. Voy a ponerle también el código QR porque estas son software que son herramientas pues, que necesitan aquellos que... Aquí está el código QR, ¿ven? Este código QR que acabo de pegar aquí es el del antivirus para aquellos que quieran comprarlo. Ya en México pues han comprado varios de estos antivirus y pues se le envía todo por correo. Ok, básicamente quiero decirle a ustedes que esto que está sucediendo, pues yo no sé ustedes, pues le abre la mente para que puedan observar hacia dónde va blockchain y por qué la compañía decidió ir a público y por qué nuestra blockchain ya está abierta para que todos vean nuestro contrato inteligente. Y lo que hace falta es casi nada, pero no queremos ser una criptomoneda más o un token RC20 más del común. Queremos que nuestro token RC20 sin exchange y sin swap se pueda aceptar como dinero real. Eso es muy osado, quiero que sepan. No hay ninguna criptomoneda haciendo eso. Porque todas van al exchange. Ah, no, que se puede intercambiar. Ya yo intercambié y muere la flor y ya. Sí, eso es lo fácil. Lo más difícil es que tú vayas a un comercio y te la acepten de forma real, como si fuera dinero fiat. Y construir eso no es fácil, pero se está haciendo la labor. Y estas megas compañías están entrando y el señor Mauricio Garavito está haciendo un trabajo excelente. Ya hizo trabajos con proyectos y con compañías grandes en Colombia, muchas de ellas conectadas con Panamá y con Perú. Eventualmente sé que tiene el foco en Europa y también en Asia para traer esos comercios también a la usabilidad directa a través de un clic desde tu portal web dealshaker.com. Yo no sé ustedes, pero esto se está poniendo muy interesante. Carlos pregunta, ¿almacenes Éxito hay en Panamá? No sabría decirte, Carlos. No sabría decirte. Puede ser.
no tengo la información sobre ese tema. Bernardo dice, Eric, gracias por su información desde Cincelejos, Colombia. Cincelejo, Colombia. Saludos ahí donde estás, hermanito. Bueno, alguna otra pregunta pueden hacerla. Estamos ya en la recta final. Hagan sus últimas preguntas para ver si cerramos la transmisión, que ya estamos sobre la hora y no quiero atrasar esto. Y en otra entrega les voy a hablar sobre MetaMask y DealShaker. Quiero que escuchen la información directa de nuestro querido CEO sobre ese tema, ¿ok? Ya cuando él lo dijo, ya respiré y estoy más tranquilo porque ya sabemos que esa va a ser la wallet que va a estar, pues, dentro de DealShaker. Pero todas las cosas pueden cambiar faltando unos cuantos segundos, pero esa es la que está oficial de momento, ¿no? Voy por acá, hice otra pregunta, pues no hay más preguntas sobre el tema. Bueno, ya para finalizar, pues tenemos entonces que Bancolombia anuncia su nueva criptomoneda y básicamente va a ser un stablecoin. Y Panamá también anuncia su wallet digital que va a aceptar criptomonedas y automáticamente la vas a poder convertir a dinero fiat sin tener que ir a un exchange. Igual va a suceder con la wallet de Bancolombia. No vas a tener que ir a ningún exchange, automáticamente se va a fiat. Y eso es lo bello de cómo los bancos se están integrando y estos dos bancos van a estar ofreciendo ese servicio. Quiero decirte, Towerbank no es el banco más grande de Panamá, ni el banco que tenga mayor uso, pero le va a servir de ejemplo a esos otros bancos para que se pongan las pilas y hagan lo que tienen que hacer, que es conectarse con blockchain. Una última pregunta acá de Luis Alberto. Dice, ¿cómo hago para sacar un cupón, Eric, para comprar en Colombia en el almacén, en los almacenes o en las cadenas de almacenes que están entrando? Me imagino que te refieres a eso. Mauricio Garavito nos dará la información. Vendrán tutoriales informativos a través de nuestra gran líder Joana Spitia. Ahí vamos a poder sacar la información. En este canal también diremos cómo se hace, pero hasta que eso no esté disponible no podemos hacerlo en este preciso momento. Hay una fecha y como ustedes observaron en el video de ayer, es a finales de mayo. Tenemos que esperar que eso vaya adquiriendo forma y quiero decirles que el dato de cómo va a ser todo el procedimiento de eso fue anunciado en los boletines internos de noticia que tiene la compañía. De allí fue que yo saqué ayer el video en esta noticia y utilizamos todo el texto que está en inglés, los traducimos y colocamos toda esa información de aquí. ¿Ok? Y se creó el video. Básicamente hay que esperar. Ya estamos como en la recta final de este asunto, ¿no? Dice Anaconas, dice, Eric, saludos. La compañía debería de hacer que un comercio de un porcentaje definido por toda la tienda para lo que uno quiera comprar, pregunta él, para que no sea tan poroso con esos cupones. ¿Cómo te parece? La información está en el video que yo pasé ayer. Ahí explican cómo va a ser todo eso. En este momento te voy a explicar cómo lo hice yo en Panamá con una cadena de supermercados del grupo Rey. Básicamente un convenio publicitario entre una de mis empresas con el grupo Rey y se utilizó pues un sistema como de tarjetas. Las personas compraban el cupón en DealShaker, 50% One y 50% Cash. Lo hicimos acá en Panamá, creo que para el mes de febrero. Y aquel que compraba esos cupones recibía una tarjeta
Y esta tarjeta plástica se le cargaba la cantidad de dinero que la persona estaba comprando. En el caso del Grupo Rey, lo que se hizo fue que eran cupones de $20, 50% One y 50% cash. Una vez que tú hacías el pago, se te entregaba la tarjeta. Y con esta tarjeta tú podías ir a 5 almacenes. Son Supermercados Rey, Supermercados Romeo, Supermercado Mr. Precio, Farmacias Metro y Farmacias Plus. Y gastar ese cupón en esa tarjeta por el valor de $20. Podías comprar 3 cupones, 4 cupones, 100, 200, $300, lo que tú quisieras. Y te ibas a esas tiendas y gastabas en lo que tú quisieras. Cuando tú ibas a la caja registradora, tú entregabas tu tarjetita y eso es como un cheque al portador. Ellos la pasan en su sistema, ¡plap! Ya, señor, llévese el producto. Y compraste al 50% One, lo que quisieras dentro de la tienda. ¿Ok? Igual en las partes de la farmacia. Tú ibas a la farmacia y gastabas allí. Así es como lo hacíamos acá en Panamá. En Colombia no sé, me imagino que ya Mauricio Garavito nos dará el detalle de cómo será. Creo que utiliza un sistema de cupones, algo así, dentro del sistema del comercio, porque imagínate tú, si yo me pongo a registrar en DealShaker todos los productos que tiene un supermercado, colapsa DealShaker, porque imagínate, son 3 supermercados, más todas las farmacias, todas las medicinas, son 4,000, 5,000 productos, no tiene sentido. Entonces mejor se crea un solo cupón que vale X cantidad de dinero y con ese cupón se te crea una tarjeta que es un cheque al portador y con eso tú compras lo que tú quieras dentro del comercio. Así es como lo hemos hecho acá en Panamá. Ya veremos cómo va a suceder en Colombia y para eso Mauricio Garavito nos dará la información, ¿no? Creo que en un video que publiqué en el canal autorizado por Joan Spitia y Mauricio, ellos explican allí, pueden buscarlo en el canal de YouTube, está ese dato de cómo va a ser todo el movimiento, pero para mayor información, para eso están las redes sociales y se la vamos a entregar a ustedes también por este canal. Voy por acá, dice Anthony, dice, la noticia de la activación de Wenia la dio anoche el CEO de la compañía a través del canal de TV Caracol. Ah, excelente. Dice que van a ingresar más criptomonedas de aceptación comercial. Genial. Genial. Miren, nosotros estamos preparados. Ya tenemos la blockchain y la compañía nada más tiene que soltar. Ellos pueden hacer un experimento en Colombia, quiero que sepan. ¿Ok? Y permitirle a los comercios que se conecten con Bancolombia. Esta es una hipótesis mía, lo que acabo de decir en este preciso momento. No quiere decir que eso vaya a ser. Pero la compañía puede hacer pruebas. ¿Ok? Pero eso lo sabremos cuando ellos lo digan. El que yo se los comente aquí no quiere decir que eso va a pasar. Voy por acá con otra información. Dice Rosa desde Venezuela, que pregunta que si hay algún video para registrar comercio. Claro que sí los hay. Yo tengo ese video. Voy a pegártelo porque como es de YouTube, ahí no voy a tener problemas. Y en el chat lo voy a dejar acá mientras estoy resolviendo otra pregunta que dice por acá. Eric, ya que hablaste del Grupo Rey, ¿seguirás incluyendo el Grupo Rey en la plataforma y otros supermercados en Panamá? Sí, eso viene. Estoy hablando con ellos para ver si quieren hacer otro tipo de promociones. Lo veremos más adelante, claro que sí. Luis Alberto dice, qué pena y cuándo vale el cupón ahí que hay que pagar y cuánto es el monto. Bueno, si te refieres al de Panamá, en esos tiempos el cupón era de $20. Podías comprar la cantidad de cupones que quisieras y era todo al 50%. O sea que te costaba $10 y los otros 10 lo ponías en One. Con ese cupón, con esa tarjeta que ellos daban, podías ir a esas 5 tiendas y comprar lo que quisieras hasta gastarlo. Ok, cualquier excedente lo pagabas tú con dinero adicional. Pues si pagabas 25, bueno, pagas 20 aquí y los 5 lo pagas con el adicional ya en cualquier método de pago. Ok,
Voy a copiarles aquí cómo registrar comercios. Y esto es una herramienta que todo aquel que lo quiera hacer puede aprovecharlo y hacerlo, porque la idea es tratar de registrar la mayor cantidad de comercio que podamos. Y de esta forma, pues, se las dejo aquí en el canal. Aquí está pegado. Es de YouTube. Para que sepas, YouTube, estoy pegando un video de YouTube. Información de YouTube, ahí está. Eso los lleva directamente a cómo registrar un comercio, cómo afiliarlo. Y es muy simple, ¿no? Aurora dice que no puede enviar OES, pero puede recibirlo. No sé, tienes que tener que ir aprobada para poder hacer eso. Si no puedes enviar OES es porque no tienes gas, y el gas es importante para poder enviar los OES o cualquier token RC20 sobre la blockchain. Luis Fernando dice: Eric, saludos desde New York. Yo soy cliente de Bancolombia hace muchos años. ¿Será que yo podré acceder a esa página? No sé, trata de entrar para ver si puedes hacerlo. Si no tienes que usar un VPN, lo puedes comprar ahí, lo publiqué en DealShaker y está en este video. Tienes que probarlo. Si tienes tarjeta Bancolombia, pues haz tu aplicación, nada pierdes con hacerlo, ¿no? Porque tú eres ciudadano colombiano, en teoría debes poder tener una cuenta en Bancolombia y poder conseguir criptoactivo de donde lo generes, meterlo a esta wallet y convertirlo en dinero cash. O sea, eso es lo que yo noto. Lo interesante de todo esto es que no tienes que ir a un exchange, ¿ok? No tienes que ir a un exchange, vas directo al banco. Eso, o sea, ahí nos ahorran un paso, ¿me entienden? Eso es lo interesante. Y eventualmente, si la compañía quisiera, si One Ecosystem quisiera abrir una cuenta en Bancolombia para poder pasarle a los comerciantes en esta primera etapa ese swap, ellos pudieran hacerlo, créanme. Ya esto es un trabajo que tiene que hacer Mauricio Garavito. Ya él verá qué va a hacer. Pero no sé, hay muchas etapas en el proyecto y de momento lo que estamos utilizando para hacer withdraw es Bitcoin y USDT para los comerciantes cuando convierten ya a euros. Pero como estas herramientas están apareciendo, ya esas son cosas que a nivel corporativo la compañía tiene que ir hablando pues con los representantes, las personas encargadas dentro de esa área. No sé, vamos a ver qué sucede. Todo esto se está poniendo muy interesante. Bueno, de momento, pues yo quiero darle las gracias a todos ustedes por su atención. Recuerden regalarme un me gusta y activar la campanita de notificaciones. Y yo pienso pues que vamos por buen camino. Estos universos Swift y blockchain están empezando a conectarse. Y esto va a ser muy interesante porque cuando un banco lo hace, los otros van a empezar a imitarlo y van a empezar también a conectarse con blockchain. Recuerden entonces suscribirse al canal y le agradezco a todos ustedes su atención. Nos vemos pronto.